Esta audioteca es una producción de la Escuela de Disenso. Hoy el profesor Vuela va a hablar del primero de los 5 puntos más significativos en su pensamiento: la conciencia americana. El primero de los temas que quiero abordar es el de América. Nosotros hemos trabajado a partir de la conciencia americana. Lo primero que nos preguntamos fue que el hombre es su conciencia, ¿no? Y cómo está constituida esta conciencia nuestra, la del hombre americano de hoy y desde la llegada de Colón a América. Esta conciencia, la conciencia europea que llegó a América, que descubrió América porque tenía la intención de descubrir, no es lo mismo que la conciencia de los indios que llegaron hace 10.000 años por el estrecho de Bering, o los vikingos que llegaron a una parte que hoy es México, ¿no? Porque ellos no tenían la intención de descubrir. La intención de descubrir, de correr el velo, fue una intención de la conciencia europea y sobre todo de la conciencia española, ¿no? Que es la que descubre América, de una vez y para siempre. Esta conciencia era una conciencia todavía bajo medieval, renacentista en una parte, pero todavía tenía todas las reminiscencias de la conciencia bajo medieval de los siglos XIII y de los siglos XIV, que fueron los siglos más significativos de la Edad Media. Bueno, era una conciencia que tenía ciertos rasgos fundamentales, una conciencia jerárquica, donde el que manda está obligado a saber, donde el que manda se ocupa del mandado. Qué buen peón si tuviera un gran patrón, una cosa así. El Quijote dice otra manera, pero yo lo digo en la forma criolla que nosotros usamos acá. La palabra empeñada, la objetividad de los valores. Los valores son objetivos, no los crea la conciencia como un capricho subjetivo. Estos rasgos de esa conciencia se encuentran con otro tipo de conciencia, que es la conciencia del hombre telúrico, del aborigen que estaba acá, ¿no? En realidad tampoco es aborigen, o es ab-o, desde el huevo, tampoco hay que decir aborigen. Yo prefiero que hablemos de indios, y sin ofender a nadie, ni mucho menos, pero bueno, es la denominación que se les dio. Entonces, ¿qué pasaba con la conciencia india? La conciencia india estaba pegada a la tierra, estuvo pegado a la tierra, sobre todo en la parte de América del Sur, ¿no? Sobre todo la Pampa, la Pampa no tenía indios, los ranqueles vienen de Chile en el 1700 y pico, es decir, no, corridos por los españoles que estaban colonizando Chile, ¿no? De modo tal que cuando uno se refiere a los indios tiene que distinguir entre las grandes culturas o las grandes manifestaciones culturales como los aztecas, los incas. Acá fueron los diaguitas, también dice que eran bastante laboriosos. Es decir, pero en el fondo culturas que no le sacaron productos a la tierra, propiamente dicho. La América comienza a trabajarse a partir de la llegada de los españoles, la llegada de este tipo de conciencia. Obviamente esta conciencia también se la atribuimos a los otros mediterráneos que han llegado acá,
como italianos o franceses o lo que sea, o árabes. Entonces, ¿qué le aporta la conciencia india? El tiempo. Tiene un manejo del tiempo que no es el tiempo, el Chinese Management norteamericano, el laissez-faire francés, no. Le aporta el tiempo. El tiempo es un madurar con las cosas. Es lo que dice Martín Fierro, el tiempo es solo tardanza de lo que está por venir. Tardanza de lo que está por venir. Y ese tiempo se da, sobre todo, ese tiempo se da en la Pampa. Esa, como decía Scalabrini Ortiz, en la Pampa es una siesta horizontal, ¿no? De modo tal que la siesta está vinculada a ese tiempo, es decir, darle a cada cosa su tiempo, no somos nosotros apresurados. Puede ser que haya americanos a título personal apresurados como hay en todos lados, ¿no es cierto? Impacientes, apresurados, etc. Pero el sentido ontológico del tiempo es un madurar, es un estar siendo, ¿eh? Dice Rodolfo Kusch, es un estar siendo. Bueno, este es el primer punto, la conciencia. Después tenemos América. América, ¿cómo lo tenemos que catalogar? Bueno, yo he pensado, esto es la parte más original de todo esto, he pensado que América es un recipiente que, como dije antes, todos llegamos a América, todos somos inmigrantes en América. Unos años antes, otros años después, pero del primer indio al último coreano que llega, hay que hacerse americano. Y se llega, en general se llega de lo inhóspito, del hambre, la persecución, la imposibilidad de ser hombre, de la guerra. Entonces, América la caracterizo como lo hóspito, aquel lugar donde nos hospeda. Pero ese hospedaje supone un esfuerzo para merecer ese hospedaje. Si no, llegamos a América como llegaron tantos miles y miles de italianos que venían a facere l'America, a hacer la América, a hacerse ricos, y después volvieron a Italia, como pasó, por ejemplo, con los españoles, con la colectividad catalana. Es marcado el tema de la colectividad catalana que vino a enriquecerse a América y después volvió. Y en la Rambla de Barcelona, ustedes pueden ver, yo enseñé allá, así que lo explicaron muy bien, están las casas, los grandes palacios de los indianetes. Los indianetes les llamaban los catalanes a aquellos parientes suyos que vinieron a América, se enriquecieron y volvieron a América y se hicieron esas grandes casas. A mí me parece que estos dos rasgos son importantes, que yo he trabajado en forma más detenida siempre, el tema de la simbiosis, la conciencia americana como simbiosis de dos cosmovisiones completas. Da una tercera cosmovisión que es análogamente diferente a las otras dos. Por eso este es el carácter original que nosotros los americanos tenemos. No somos, decía Bolívar, ni tan europeos ni tan indios, o decía Bolívar, ni tan español ni tan indio. Es decir, que lo que hace al hombre americano, lo hace distinto esta conciencia tan particular, y que tiene algunos rasgos muy definidos, como son heredados de las otras dos cosmovisiones, ¿no?
el sentido de la jerarquía, la objetividad de los valores, el valor de la palabra, el tiempo como madurar, la siesta, el abrazo, etcétera, etcétera, etcétera. Y el último, el tema que está vinculado a América es lo que es el mundo hispánico, la hispanidad, todo eso que se ha elaborado siglos después, que son todas las naciones hispanas que se forjaron en América, ¿no? Es decir, lo hispano en nosotros es un rasgo sustantivo. Si nos queremos definir, tenemos que definir que nosotros somos hispano-criollos, es decir, gente de estirpe hispana, pero en América. No podemos negar el carácter hispano, pero lo hispano no está entendido por nosotros, esa es una de las tesis mías, y lo hispano en una cambio de cartas que tuve con Gonzalo Fernández del Amor hace muchos años, lo hispano no es los españoles lo reducen a la monarquía y a la religión católica. Nosotros no somos monárquicos y bueno, la religión católica se vive incluso de otra manera acá, ¿no? En una forma mucho más heterodoxa, por así decir, pero también es una religión pública. En Hispanoamérica el catolicismo es público, no es una religión privada, como es la religión protestante, por ejemplo. Y lo hispano, entonces, ¿qué es lo hispano? Lo hispano es todo aquello que hace a la conciencia de este hombre que somos nosotros. Pero si me pide una definición, yo siempre doy una definición que me parece muy abarcadora y es interesante, que es: lo hispano es el vehículo de la cultura, de toda la cultura del Mediterráneo. Y esto para nosotros es muy importante, porque somos un país que se ha hecho sobre la base durante 3 siglos, sobre la base del aporte español, ciertamente, y después en los últimos 2 siglos, o siglo y medio, se ha convertido en una tierra de inmigración. Entonces, todos esos inmigrantes que han llegado de Italia, de Portugal, de Francia, de Alemania, de Siria, de Líbano, de judíos también, ¿no? Griegos, en fin, alemanes, toda la inmigración, ingleses, toda esa inmigración que vino, que son millones y millones, tienen un vehículo que es lo hispano, que es la lengua. Hoy se manifiestan todos ellos acá en América a través del castellano y manifiestan incluso sus tradiciones más profundas, que todavía algunas colectividades conservan, pero las manifiestan en castellano. Y esta es la función de lo hispano. La función de lo hispano es ser vehículo de la cultura del Mediterráneo. Si este contenido te parece valioso, acompáñanos suscribiéndote y compartiendo con quien consideres. También podés seguirnos y contactarnos a través de nuestras redes sociales. Un abrazo fraternal.